A todos y a todas. Nos complace darles la bienvenida a esta serie de seminarios virtuales sobre nutrición en emergencias en contexto de COVID-19 y migración, organizados por el sector nutrición a nivel regional, específicamente por la Oficina de UNICEF para América Latina y el Caribe, conjuntamente con la Alianza Técnica del Clúster Global de Nutrición. Hoy estaremos presentando el segundo seminario virtual sobre la prevención de la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años, con enfoque en alimentación del lactante y niño pequeño y suplementación. Me presento, yo soy Yvette Fauch, especialista en nutrición de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Soy también punto focal de migración del grupo Clúster Regional de Nutrición, liderado por UNICEF. Y punto focal del sector nutrición a nivel regional del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de la plataforma R4B, liderada por ACNUR y OIM. Estará también con nosotros hoy como facilitadora Caroline de Hillary, médico familiar y salubrista, y como apoyo técnico contaremos con Geraldine Belloc y Ben Allen. Antes de empezar, quisiera darles información sobre cómo manejaremos el seminario virtual. Primero que nada, estaremos grabando la presentación, por lo que las intervenciones que hagan serán grabadas. Tendremos una evaluación de conocimientos en 2 tiempos, antes y después de la presentación. Y esto será de manera confidencial. Nadie verá sus respuestas. Y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos a los participantes que no usen el chat para hacer preguntas, sino que usen el Q&A, la sección para hacer preguntas y respuestas. Y en el chat pueden, si quieren, presentarse para que tengamos una idea de quiénes estamos aquí presentes hoy. Y por último, antes de desconectarse al final del seminario virtual, les pedimos si pueden completar la evaluación del seminario. Y dejo la palabra a Carolina. Muy buenos días a todas y todos. Como ya la anterior vez, vamos a lanzar unas preguntas que son anónimas, como ya dijo mi colega Yvette, y esta vez son un poco más cortos, son solamente 4 preguntas. Geraldine, ¿los puedes lanzar? Y los dejo tranquilos, vayan poniendo sus respuestas. Con toda confianza.
Tenemos medio minuto más para llenar, por favor, todos los que han entrado a llenar primero su pretest. Muchas gracias a los que han podido llenar. Voy a terminar ahora en función del tiempo. Voy a compartir muy brevemente los resultados sin comentario, porque vamos a volver a lanzar las mismas preguntas como post-test. Y a mi colega Geraldine voy a pedir que saque algunas fotos. Y terminamos esto. Paso la palabra a Ivette, creo que tiene, Adelante, Carolina. Ok. Muy bien, entonces vamos a entrar en la presentación. Nuestra presentación tiene 4 partes. La primera es sobre las prácticas adecuadas de alimentación del lactante y niño pequeño. La segunda, sobre las consecuencias cuando estas prácticas no sean adecuadas o inadecuadas. La tercera parte es sobre el impacto de las emergencias. Y la cuarta parte es sobre intervenciones, qué es lo que podemos hacer, qué se recomienda hacer para prevenir la malnutrición en bebés y niños pequeños. La siguiente, por favor. Muy bien, la primera parte, aquí vamos a hablar de las 4 prácticas que se recomiendan en los niños pequeños lactantes. La lactancia inmediata, la lactancia exclusiva, la lactancia prolongada y la alimentación complementaria. Son esas las 4 prácticas que se promueven para los niños y niñas menores de 2 años. La siguiente, vamos a ir una por una. La lactancia inmediata, había una pregunta en eso en el pretest, y aquí está un poco la justificación. Significa amamantar en la primera hora de vida. Ahí abajo tienen cuál es el riesgo de morir para los neonatos o recién nacidos cuando no hayan lactado en la primera hora de vida, pero en el primer día tienen un riesgo aumentado de 48%. Cuando no hayan lactado todo un día, el riesgo de mortalidad en el primer mes de vida se eleva a 79%, más alto, comparado con aquellos bebés recién nacidos en los que sí se les dio de mamar en la primera hora de vida. El inicio temprano de la lactancia materna evita que los bebés mueran durante el momento más vulnerable de su vida y más que todo es el inicio de una buena práctica de lactancia materna, con una buena producción de leche, un buen apego, un buen agarre. La siguiente. Ahora, la siguiente fase es de 0 a 6 meses, que lo que promovemos es la lactancia materna exclusiva. Y aquí hay algunos datos en que nos ayuda eso, que sea exclusiva, quiere decir sin ningún otro líquido ni sólido hasta los 6 meses. Bueno, 0 a 5 meses cumplidos, digamos, ¿no?
Como ustedes pueden ver, los niños o bebés que no reciben leche materna tienen casi 15 veces más probabilidades de morir. Los que reciben leche materna, pero además otra leche u otro alimento, tienen también una mortalidad elevada. Y los que reciben leche materna y otros líquidos, por decirles mates, agua, cualquier otro líquido, también tienen una mortalidad un poquito elevada, comparado con los bebés que reciben la lactancia materna exclusiva. Entonces, ¿cuáles son esos problemas de salud que enfrentamos cuando los bebés no son amamantados exclusivamente? Más que todo la diarrea y la neumonía. La mejora de la lactancia materna podría prevenir casi la mitad de todos los episodios de diarrea, un tercio de todas las infecciones respiratorias. Además, ustedes saben que la lactancia materna exclusiva mejora las habilidades cognitivas cuando estos niños ya sean un poquito más grandes. Es esa fase que crece tanto el cerebro. También pueden ver que la lactancia materna exclusiva tiene algunos beneficios para la madre, protege contra el cáncer de seno, el de ovario y la diabetes de tipo 2. Y además tiene un impacto sobre la fertilidad, retrasa la ovulación y por tanto el retorno a la fertilidad después del parto. Por tanto, la lactancia materna exclusiva es crítica en el desarrollo cerebral, justamente cuando la nutrición adecuada, la estimulación y el cuidado pueden mejorar la formación de las vías neuronales. La siguiente. Ahora, a partir de los 6 meses, lo que queremos es que este bebé ya reciba su alimentación complementaria. Entonces tienen ahí algunas indicaciones de que esta sea buena. En primera instancia es importante que se empiece a comer a los 6 meses, ni antes ni después. Los 6 meses es importante. La frecuencia de las comidas, que se determina según la edad y si sigue lactando, pero es importante, no es solamente una vez al día. La diversidad alimentaria es muy importante porque ahí tenemos una idea si este bebé está recibiendo todos los nutrientes que necesita. Actualmente se utiliza la clasificación en 8 grupos, de los cuales el niño o niña debería haber comido en las últimas 24 horas por lo menos 4. Por decirte, leche materna, y además había algo de arroz, había un huevito y había algo de fruta. Entonces, con eso ya tendríamos 4 grupos. El concepto de alimentación perceptiva, bueno, eso es en realidad traducido del inglés, que es perceptive feeding, quiere decir que hay una buena interacción entre la persona que le da de comer, que por suerte no siempre tiene que ser la mamá, puede ser también el papá u otro familiar, pero que haya una interacción viva con el bebé, que más o menos estemos reaccionando a cómo está alimentándose, incentivando esta alimentación. La lactancia materna continua se refiere a la práctica de seguir dando el pecho hasta que el niño o niña tenga 2 años. Y por último, las prácticas de higiene en la preparación de los alimentos es súper importante para prevenir justamente estos episodios de diarrea que son tan frecuentes. La siguiente. Ahora voy a pasar al tema de las consecuencias cuando estas prácticas sean inadecuadas. La siguiente.
Aquí en la parte izquierda tienen cuáles serían inadecuadas. Bueno, justamente al revés de lo que serían las adecuadas, ¿no? De 0 a 6 meses a veces tenemos un inicio tardío. En vez de darle inmediatamente dentro de 1 hora, les están dando el día 3, a veces día 4. La lactancia materna muchas veces no es exclusiva y hay una introducción precoz de agua, jugos o alimentos que no son necesarios y más bien configuran un riesgo. En los niños de 6 a 24 meses hay diferentes tipos de problemas. Introducción tardía de alimentos sólidos. A veces sí están empezando a comer, pero les dan poca diversidad. Un solo tipo de alimento por muchos días. En algunas familias hay baja frecuencia de las comidas, o sea, le hacen comer una sola papilla al día. En algunos hay realmente poca cantidad de alimentos, aunque es rara vez porque no es mucho la cantidad de alimentos que requiere el bebé. Y hay prácticas no higiénicas, especialmente cuando las condiciones no son buenas porque, digamos, las familias no tienen acceso a agua potable o a poder limpiar, digamos, o usan muchos biberones que están sucios. En la columna del medio vemos que ¿a qué nos lleva esto? Son 3 problemas. La desnutrición aguda, que también se llama emaciación o bajo peso para la estatura. Esta la vamos a hablar mucho más a detalle en el siguiente seminario web. La desnutrición crónica, que es el retraso en el crecimiento o baja estatura para la edad. Y el tercer problema serían las deficiencias de los micronutrientes, vitaminas y minerales. Esto hemos hablado un poco en el anterior webinar sobre nutrición materna. Aquí solamente voy a mencionar algunas deficiencias que pueden tener los bebés. Todos estos problemas, esos 3 problemas grandes, desnutrición aguda, crónica o deficiencia de micronutrientes, nos llevan a una mayor susceptibilidad a enfermedad, muerte. Pero más allá, si el niño vive o la niña, el desarrollo cerebral va a ser deficiente y va a haber un bajo rendimiento escolar. Y también a largo plazo, esta persona puede desarrollar sobrepeso y enfermedades crónicas más adelante en su vida. Por tanto, toda esta carga de problemas nutricionales llevan a largo plazo a un impacto negativo en el desarrollo económico y social de un país. Pasamos a la siguiente, que son algunas imágenes. Ustedes pueden ver unas imágenes tomográficas de un cerebro, donde dice el no desarrollado, simplemente ven que hay más agua, ¿no? Y donde ven las neuronas, que son estas cositas negritas, con sus conexiones, ven que en un niño desnutrido hay muy poco desarrollo neuronal, y el del otro lado es de un niño de la misma edad que murió por accidente, y pudieron obtener esta imagen donde se ve que en el niño bien nutrido hay mucho más desarrollo neuronal. Es importante que algunos de estos consecuencias del desarrollo cerebral son irreversibles. En la foto del medio vemos una mamá que está aplicando un MUAC y su hija, como ustedes pueden ver, tiene desnutrición aguda. Lo ven por lo que es rojo la cinta, pero en realidad, si se fijan bien, lo ven también en la propia niña, ¿no? Los huesos están, ella realmente está con emaciación, o sea, está con muy bajo peso para la estatura. En la foto de abajo es para ilustrar el tema de la desnutrición crónica. Ven 2 niñas
De hecho, la que es más alta es más jovencita, tiene recién 30 meses, mientras que la bajita tiene 33 meses. La que es más alta tiene un estado nutricional talla para edad normal y la pequeñita tiene un retraso en el crecimiento. En el otro lado ven una mancha de Bitot, que es un signo de la deficiencia de vitamina A, y abajo ven fotos de lo que sería un bocio y un caso de cretinismo, que son deficiencias de yodo. La siguiente. Pues aquí nuevamente todas estas consecuencias de las prácticas de alimentación inadecuadas son prevenibles. Eso es lo más importante. Aún en situaciones de emergencias, de desplazamiento, de migración, en situaciones de COVID, todas estas consecuencias que hemos introducido son prevenibles. La siguiente. Voy a hablar un rato del impacto de las emergencias en las prácticas. La siguiente. Pues este es un repaso de lo que hemos hablado en el anterior webinar. En primera instancia, las emergencias son varias, pueden ser desastres de origen natural, desplazamiento o conflicto. Y tenemos en consecuencia una pérdida de los medios de vida o cultivos, si era una población que dependía del agro. Tenemos un acceso limitado a alimentos, a servicios de salud, al agua, especialmente al agua potable. Muchas veces tenemos servicios básicos interrumpidos, tal como el servicio a la energía al transporte. Tenemos malas condiciones de higiene y de saneamiento y por tanto tenemos un aumento de diarrea y enfermedades infecciosas. Todo este conjunto hace que hay una amenaza o impedimento de las prácticas de alimentación del lactante y del niño pequeño, que son las prácticas que hemos discutido más adelante. Y por tanto, en cualquier emergencia hay un riesgo de desnutrición. La siguiente. Específicamente, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las mamás que están dando de lactar? Muy común vemos una idea falsa o una preocupación de que ya sea el estrés o la falta de alimentos afectan a su producción de leche. Ahí tenemos que ser muy claros, la naturaleza es muy cruel y siempre favorece a la siguiente generación, ¿no? La mamá, o sea, el cuerpo de la madre puede desnutrirse, pero va hasta casi el último momento, ella va a seguir produciendo leche. Y no se preocupen de que el estrés o que ella no haya comido, mientras que esté tomando líquidos, va a estar produciendo leche ella. Sí nos tenemos que preocupar por ella también, pero no tanto por el niño. Mientras que esté recibiendo su leche materna, el niño va a estar bien. En cualquier emergencia, como segundo desafío, existen muchas donaciones de fórmula infantil y leche en polvo. Es una tendencia humana de querer ayudar, pero no siempre hacen una buena cosa al ayudar. Vamos a hablar un poco más de ese tema. Y hay una falta de conocimiento sobre el riesgo del uso de sucedáneos de leche materna. La gente mayormente piensa, pero está bien que le estén dando leche en polvo. Y no hay mucha conciencia del peligro que significa ello. La siguiente. Pues aquí está una foto en el lado derecho de donaciones de sucedáneos de leche materna durante un terremoto en México. Aquí un resumen breve solamente de los peligros
qué significa estas donaciones. Los sucedáneos de leche materna no son estériles. En su mayoría vienen en polvo y hay que mezclarlos con agua, ¿no es cierto? No contienen anticuerpos, que sí los contiene la leche materna. Muchas veces hay una limpieza inadecuada de los utensilios, ya sea del biberón o incluso de los platitos o tacitas. El biberón en sí es una fuente de infección. Muchas veces, como ya estábamos mencionando, hay falta de agua, el agua está contaminada y por tanto se contaminan esa leche en el biberón. Y el último problema, pero no menos importante, es el tema del suministro limitado. Estas mamás que reciben alguna de estas leches que ustedes ven ahí en un almacén, pueden volverse dependientes y luego termina la donación y ya se han vuelto dependientes de ese tipo de leche. La siguiente. Entonces, aquí hay algunos otros problemas y una foto terrible, donde ustedes ven todo el problema en una sola imagen, de la mamadera o biberón, que además está vacío y está sucio, y los riesgos, ¿no? Las donaciones de sucedáneas de leche materna muchas veces están caducadas, o son del tipo de leche que es inadecuado para la edad, o también están etiquetados en un idioma que no es el idioma local. Entonces, la señora que los utiliza muchas veces no sabe o no entiende cómo los tiene que mezclar. Entonces, todo esto lleva a algunas consecuencias. A corto plazo tenemos una interrupción de las prácticas de lactancia adecuadas. En el momento que este bebé se ha habituado a la mamadera, ya no va a succionar porque le va a parecer que es mucho trabajo sacar la leche materna, por tanto, ya no va a haber mucha producción de leche materna y por tanto la señora ya siente cada vez más necesidad de darle más mamaderas. Y a largo plazo, lo que ya estaba mencionando, las mamás y los niños se vuelven dependientes de los sucedáneos, no pueden comprarlos una vez que las donaciones terminan por su costo alto cuando no son donados, y después vamos a entrar en diluirlo más, echarle más agüita, y el niño o la niña se va desnutriendo. La siguiente. En resumen, las donaciones de fórmula infantil y leche en polvo. Por un lado, los niños no amamantados son extremadamente vulnerables en una emergencia. Tienen más probabilidad de contraer una infección, de desnutrirse o padecer una enfermedad seria que los lleva a la muerte. Y por otro lado, las grandes cantidades de fórmula infantil no son necesarios, y la distribución descontrolada de sucedáneos de leche materna puede afectar la lactancia materna y aumentar el riesgo de enfermedad y muerte. Esto es un claro ejemplo donde la ayuda bien intencionada por mucha gente puede más bien empeorar la situación y puede causar un aumento de mortalidad, cuando en realidad lo que se quería hacer era ayudar. La siguiente. Pues espero que aquí estoy predicando a los ya convencidos. La lactancia materna salva vidas. El momento de la emergencia es crucial para que nos demos cuenta y siempre lo repitamos a la población, que la lactancia materna, la leche materna es lo mejor. Siempre está a la temperatura correcta, no necesita preparación, contiene los anticuerpos que protegen a los niños contra las enfermedades o infecciones como la diarrea, y por tanto protegen de la muerte.
¿Es la leche materna el alimento más seguro, nutritivo y accesible para los niños en edad de lactar? Creo que es la siguiente. Paso a mi colega Ivette. Y pueden poner preguntas preguntas en el box que dice Q&A. Muchas gracias, Carolyn. Bueno, ahora yo voy a continuar presentándoles las intervenciones para prevenir la desnutrición en bebés y niños pequeños, bueno, en emergencias. Y bueno, antes de empezar quisiera decirles que cuando preparamos este seminario virtual nos dimos cuenta que necesitábamos una serie de seminarios virtuales para cubrir toda la información que presentaremos ahora en una hora o en una hora y media. Entonces, la información que presentaré ahora va muy en la superficie. Pero al final de la presentación hemos agregado varios recursos, enlaces, para que ustedes después de la presentación puedan indagar un poco más sobre los temas y consultar esos recursos. Muy bien. Bueno, para empezar, ya habíamos también hablado sobre este tema en el seminario pasado. En contexto de COVID, es muy importante tomar las medidas de prevención y control de infecciones para todo personal que vaya a trabajar con población afectada, ¿no? Refugiada y migrante, y bueno, en la alimentación del lactante y niño pequeño. Es importante tener una buena higiene de manos, un equipo de protección personal, mascarilla médica, protección ocular, bata de manga larga, guantes, tener un manejo adecuado de la cadena de suministros, higiene respiratoria adecuada y, bueno, limpieza y desinfección de equipos y superficies. Bueno, una intervención muy importante que se debe hacer al inicio, es decir, cuando empieza cualquier emergencia, o de hecho pues se puede también hacer ahora, estamos digamos a mitad de la emergencia, es emitir una declaración oficial con mensajes claves para donantes, socios locales y medios de comunicación para proteger la alimentación del lactante niño pequeño en situaciones de emergencia. Esta comunicación busca desalentar las donaciones de fórmula infantil y, bueno, en su lugar alentar contribuciones financieras para apoyar otras necesidades urgentes de la comunidad. Disculpa, Ivette, una persona dice que se escucha bajo. ¿Puedes acercarte un poco más al micrófono? Ok, ¿ahí me escuchan bien? Voy a quitar mi video porque estoy encima de la pantalla. Ok. Y bueno, sí, básicamente esta declaración es para informar digamos, a todos sobre la importancia que tiene la alimentación de los menores de 2 años. Muchas veces o no se sabe, no se toma en cuenta. Y sobre todo esto, para desalentar las donaciones de fórmula infantil, que como presentó Caroline son muy peligrosas. La comunicación es crítica en las primeras horas o días de la respuesta a una emergencia, pero bueno, cuanto antes mejor, básicamente. Otra intervención importante es llevar a cabo una evaluación rápida a nivel comunitario. Es decir, si por ejemplo tenemos un albergue en la frontera, tenemos que hacer una evaluación sobre, bueno, cuántos niños, bueno, menores de 5 años, con enfoque en menores de 2, están en los albergues. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Hay disponibilidad de fórmula infantil? ¿Hay signos visibles de desnutrición infantil? ¿Hay dificultades para amamantar? ¿Hay apoyo disponible, por ejemplo, otras madres o mujeres con experiencia en lactancia, trabajadores de salud? Es decir, ¿con qué contamos, no? Aquí la idea es entender cuáles son las condiciones y cuántos niños hay. Y esto se hace para determinar el nivel de apoyo requerido. Entonces, ¿cuántos niños necesitarán apoyo? O bueno, ¿cuántos cuidadores? Y también, ¿cuánto personal tendríamos que formar y desplegar? Entonces, esta evaluación inicial permite prever y cuantificar las necesidades para la respuesta. Puede haber diferentes fuentes de información. Se puede
simplemente hacer observación directa, viendo al albergue o al refugio, o también hacer preguntas a las madres, a las familias o a otro personal como administradores o trabajadores de albergues. Aquí está el libro verde, que significa que hay recursos adicionales al final de la presentación que ustedes podrán ver. Otro tema importante es, evaluar las prácticas de alimentación, identificar el tipo de apoyo necesario, que va en conjunto con la lámina anterior. Y bueno, la idea aquí es evaluar las prácticas de cada niño, ¿no? Se busca evaluar, qué edad tiene, y evaluar qué alimentos y líquidos han sido recibidos en las últimas 24 horas. Es decir, si el bebé recibe lactancia, sí. Evaluar si tiene problemas para amamantar, al lactar. Sí, evaluar cuáles son esas dificultades y apoyar a las madres a superarlas. Y si no, alentar a la madre a seguir amamantando y, seguir haciendo seguimiento para asegurarse que la práctica de la lactancia sigue. Si el bebé no recibe lactancia, habría que indagar si ha lactado alguna vez y si puede succionar. Si la relactación es posible, es decir, si la madre quiere volver a amamantar. Sí. Aquí la acción que tomar sería apoyar la relactación. Si no, ver si se puede hacer la lactancia a través de otra mujer, de otra madre. Si es posible, si es aceptable para la madre del bebé, se puede apoyar a la mujer a amamantar. Esto pues, puede ser en muchos contextos no ser aceptable culturalmente, pero habría que indagar. Habría que ver si hay bancos de leche materna disponible y usar la leche materna donada. Y si no, recomendar el uso de fórmula infantil. Entonces, en esta lámina hay mucha información, pero el mensaje principal es que hay que indagar sobre otro tipo de, antes de recomendar fórmula infantil, es importante indagar alternativas y sobre todo uso de leche materna. Y al recomendar el uso de fórmula infantil, es importante seguir criterios importantes que vamos a ver. Y veamos ahora el apoyo a la lactancia materna en emergencias. Es importante establecer espacios privados y seguros para amamantar. Las madres en el periodo de lactancia necesitan apoyo. No solamente sobre las técnicas, el agarre al seno, la posición, pero también apoyo psicosocial. Son madres que, han pasado un trauma, vienen caminando desde otro país con los niños. La carga emocional y el estrés es bastante fuerte. Entonces, es importante o es esencial tener apoyo psicosocial al mismo tiempo que consejería en lactancia materna. Se ha visto en contextos migratorios que madres sienten desapego por sus niños. Muchas veces dicen, no me quiero apegar mucho a él, ¿qué tal si no sobrevive? Entonces, es un tema bastante complicado, pero ahí sería importante ver con los colegas de que trabajan en protección cómo hacer para que estas madres también reciban apoyo psicosocial. Y es importante fortalecer la confianza en ellas mismas sobre su capacidad de amamantar, a pesar de la migración, del contexto en el que están. Y el establecimiento de un espacio privado reduce el aislamiento de las madres, ¿no? Les ayuda a estar con otras madres en su misma situación que pueden brindarle apoyo. Ahora, en contexto de COVID, esto puede ser complicado. Entonces, habrá que tomar las medidas de seguridad en ese sentido. Y aquí está, con apoyo psicosocial y nutricional adecuado, casi todas las madres pueden amamantar, incluso en situaciones de emergencia. Y en cuanto a la consejería, es importante ampliar el acceso a la consejería para los cuidadores por parte de personal de salud y personal comunitario capacitado, cualificado. Ese es un elemento muy importante. Y en contexto de COVID, es importante también, encontrar otros métodos para llegar a las madres, ¿no? Como el uso de una tablet o de un teléfono. Aquí estamos viendo una foto
en un refugio de migrantes en Panamá, sobre la consejería que se está dando a través de un video. Entonces, bueno, aquí de hecho hay muchos videos disponibles en español y en otros idiomas para descarga. Les damos aquí el enlace. Y lo que se ha hecho, por ejemplo, en Panamá, se han descargado estos videos en la tablet y se ha aconsejado a las madres a amamantar. Y van a ver que en estos videos también hay videos sobre problemas, ¿no? Para amamantar, diferentes dificultades. Entonces, eso ha ayudado también mucho a las madres. Bueno, en el ejemplo de Panamá. También la consejería se puede hacer, por ejemplo, aquí con un rotafolio, pero tal vez es un poco más difícil con los 2 metros de distancia. Pero bueno, es importante siempre tomar en cuenta que en la consejería es una interacción y que es una comunicación de ida o de vuelta. Es decir, no simplemente dar información, sino también indagar los temores de la madre, las dificultades y brindar apoyo práctico para ayudarla. Ahora, veamos el apoyo a los niños y niñas no amamantados. La verdad es que estamos resumiendo tal vez en 2 láminas este tema, aunque podamos hablar una semana entera sobre este tema. Pero bueno, creemos que es importante por lo menos mencionarlo aquí. Bueno, vemos aquí una madre que está alimentando a su bebé con una tacita, con un vasito. No se recomienda el uso de biberones, por lo que dijo Caroline, por motivos de higiene. Y en términos de sucedáneos de leche materna, la primera opción que se recomienda es la fórmula infantil lista para el consumo. Es decir, la fórmula infantil que no necesita ser mezclada con agua. Así se evitan problemas de dilución y de contaminación con agua no potable. La segunda opción es fórmula infantil en polvo, aunque esta conlleva muchos más riesgos. Y hay leches que no son recomendadas, como la fórmula infantil concentrada, que también necesita preparación, dilución. Las leches terapéuticas, que son para el tratamiento de la desnutrición aguda, o fórmulas de seguimiento, fórmulas para niños más grandes. Y bueno, cuando se apoya a los niños o niñas no amamantadas, es muy importante tener en cuenta varios criterios. El primero es que es esencial evaluar las necesidades. Es decir, ver cuántos niños necesitan y en base a eso, comprar los sucedáneos de leche materna, al igual que utensilios para preparar y alimentar. Y entonces, bueno, aquí tal vez puede haber preguntas sobre por qué comprar si hay donaciones, ¿no? Como dijo Caroline, las donaciones pueden no ser adecuadas o pueden estar caducadas. Y la idea es aquí tener un control del uso de sucedáneos de leche materna. Tal vez también almacenarlos de manera discreta, distribuirlos también de manera discreta y sobre todo brindar apoyo especializado a la madre o a la familia que vaya a usar estos productos y claro, todos los elementos de higiene. Y monitorear y evaluar el uso de sucedáneos de leche materna, al igual que el crecimiento y el desarrollo del niño. Esta es una lámina que resume los elementos que son necesarios para usar fórmula infantil en polvo. Es decir, tiene que ser aceptable, tiene que ser sostenible, es decir, el niño no tiene que tener todo el tiempo que lo requiera, tiene que ser asequible, es decir, la madre y la familia tiene que tener fácil acceso a estos. Factible, la madre tiene que tener el tiempo, conocimientos o habilidades, otros recursos para preparar estos productos. Y segura, siempre seguir todos los elementos de higiene. Entonces, otra vez, bueno, lo mencionamos de nuevo, es esencial tener apoyo por parte de personal cualificado, el lavado de manos, higiene, utensilios de medición, preparación, alimentación y también combustible para hervir el agua. Ahora, pasemos a la alimentación complementaria. Igual presentamos un diagrama de flujo, que ver cuál es la edad del niño. Aquí nos enfocamos en niños de 6 a 24 meses. Se hace una evaluación de los alimentos y líquidos recibidos en las últimas 24 horas.
Y vemos si, bueno, el bebé recibe alimentos sólidos. Si recibe el número de comidas mínimo para su edad, o recibe el mínimo grupo de alimentos, que esto no suele ser el caso en situaciones de emergencia. Evaluar cuáles son las barreras y abordarlas. Y aquí es importante abogar por alimentos adecuados para bebés de entre 6 y 24 meses. También utensilios para preparación y alimentación. Y también, bueno, apoyar a la madre sobre la preparación de alimentos de complemento, cómo alimentar, cómo y dónde almacenar. Esto también depende mucho del contexto. Hay contextos en los que las madres, las familias no tienen el control de la preparación de los alimentos. Entonces, ahí, bueno, otro tipo de intervención se necesita, pero lo importante aquí es abogar por alimentos adecuados para este grupo etario. Y si no es posible, se recomienda el uso de micronutrientes en polvo, que se recomiendan en contextos donde hay alimentos, pero no suficientemente diversificados. Y la idea aquí es, bueno, proveer las vitaminas y minerales esenciales y para que no haya carencias. Y bueno, también existen videos de apoyo a la alimentación complementaria que se pueden usar para consejería a través de tablets o de teléfonos. Entonces aquí está, bueno, una imagen que representa los videos, pero que se pueden igual descargar, están disponibles en español. Otro tema importante, bueno, tener la alimentación complementaria es tener espacio para cocinar, recipientes, utensilios. Tal vez esta actividad la va a llevar a cabo el sector seguridad alimentaria, pero es importante trabajar de la mano con ellos y de nuevo hacer abogacía para tener suficiente diversidad de alimentos para los niños pequeños. Otra intervención que se recomienda, que ya mencioné, es la suplementación con micronutrientes en polvo, que se hace para prevenir la deficiencia de micronutrientes, especialmente la anemia. El grupo meta principal son los niños de 6 a 23 meses, aunque también se puede usar con niños de 6 a 59 meses, es decir, niños menores de 5 años, aunque no menores de 6 meses. Y bueno, se suministra un sobre cada día en una pequeña cantidad de alimento del niño, ¿no? Por 60 días. Y vemos aquí unas fotos de Brasil, donde vemos aquí el personal de salud explicando, bueno, cómo usar esta suplementación con micronutrientes y, bueno, cómo usarla en la alimentación. Aunque aquí vemos que la alimentación que se le va a dar al niño, bueno, es bastante diversificada, ¿no? Hay carne, hay frijoles, hay arroz, hay verdura. Este no es el caso siempre y por eso se recomienda la suplementación con micronutrientes. Otra intervención importante que tal vez se recomienda más bien durante el tránsito migratorio, es decir, con caminantes, es el uso de suplementación en energía y proteína. Esta es una pasta lista para el consumo de alto valor energético y se basa en lípidos, también contiene proteínas. Se recomienda un sobre por día, tal vez dividido en 3 partes durante el día. Y bueno, es destinada para prevenir la desnutrición a partir de los 6 meses. Se consume directamente el sobre sin cocción ni dilución. Y bueno, claro, este producto no debe sustituir a la leche materna. Entonces, este producto se ha dado en varios contextos migratorios donde, bueno, niños caminantes no siempre tienen acceso continuo a alimentos. Entonces, se recomienda dar esta suplementación en menores de 5 años para prevenir la desnutrición. Otra intervención importante es la desparasitación. Se recomienda la desparasitación para reducir la carga de helmintos transmitidos por el suelo. Entonces, bueno, aquí presento las dosis, que son diferentes dependiendo de la edad del niño. Y bueno, el personal que administra esta dosis, bueno, será importante que esté entrenado en la maniobra de Heimlich como primeros auxilios en caso de asfixia. Tal vez vaya a haber preguntas sobre este tema y que Carolina nos podrá responder.
Otro tema importante es la comunicación sobre prácticas adecuadas de alimentación en contexto de COVID. Esto ya va más allá de la consejería. Esto ya es un tipo de comunicación más a nivel comunitario que alcanza a más personas. Bueno, este es un ejemplo. Por ejemplo, se puede transmitir información sobre precauciones que tomar al amamantar cuando se sospecha o se confirma el diagnóstico de COVID-19. Un punto importante que habría que resaltar es que no hay que separar a las madres de sus hijos aunque tengan COVID-19. El beneficio de la lactancia es mucho mayor al riesgo potencial de transmisión. Este es uno de los mensajes, pero hay muchos más. También en la comunicación se puede usar la tecnología, se puede considerar según el contexto, según el alcance que se pueda tener, el uso de redes sociales como WhatsApp o Facebook. Se pueden transmitir videos, imágenes como los que les presenté, y también se pueden armar grupos de apoyo de madre a madre, sesiones grupales de educación, y también a través de WhatsApp. En contexto migratorio esto puede ser más difícil, claro, si las personas son caminantes, están en tránsito y claro, sin suficientes recursos. Otro tema importante, es que se pueden integrar mensajes sobre alimentación infantil con otros sectores de respuesta a la emergencia. Es decir, que cuando se hacen transferencias monetarias, cuando se trabaja en seguridad alimentaria, medios de vida, educación, desarrollo temprano, protección, salud y agua, saneamiento y higiene. Todos estos sectores tienen una respuesta a la emergencia. Y se puede hablar con estos sectores y ver cómo hacer para que los mensajes sobre alimentación infantil puedan llegar a las familias. Y bueno, esto es un resumen de las diferentes intervenciones de nutrición que se pueden llevar a cabo en el contexto migratorio. Claro, dependerá mucho de cada país, de cada contexto, pero digamos, es un resumen general. En las fronteras muchas veces se ven refugios o centros de acogida. Ahí será importante emitir una declaración para proteger la lactancia materna, hacer el diagnóstico rápido, evaluar las prácticas de alimentación, establecer espacios seguros para alimentar. Es decir, que sí puede haber espacios seguros para amamantar y espacios seguros para apoyar a niños no amamantados, que tienen que ser espacios separados, justamente para que la práctica de una madre no influya en la otra. Consejería nutricional, abogacía por alimentos diversificados para niños mayores de 6 meses, suplementación con micronutrientes, desparasitación. Monitoreo de perímetro braquial. Este tema no lo incluimos en este seminario virtual, lo trataremos en el próximo. Pero bueno, es un tema importante que también quisimos incluir aquí. Y claro, la comunicación sobre prácticas adecuadas de alimentación y servicios de nutrición y salud. Es decir, dónde pueden encontrar estos servicios. Y la comunicación también será importante en el idioma que hablen los refugiados y migrantes. Durante el tránsito, es decir, con población caminante, es más difícil alcanzarla. Se recomienda entonces en la frontera identificar a los niños menores de 5 años, con especial énfasis en menores de 2, de 6 a 23 meses, y brindarles suplemento con energía y proteínas por el número de días estimado hasta que lleguen a su destino, hasta la próxima frontera. Y en comunidades de acogida, la comunicación sobre servicios de nutrición disponibles, cómo y dónde se acceden, seguirá siendo esencial. La comunicación sobre prácticas adecuadas de alimentación también. La consejería, la desparasitación, la suplementación y el monitoreo. La diferencia es que aquí, en comunidades de acogida, se hará a través de servicios de salud. En la frontera será tal vez a través de clínicas móviles o de carpas o de otras plataformas. Y en contexto de COVID-19 será importante
abogar para dar prioridad a la continuidad de servicios para niños menores de 5 años, menores de 2 sobre todo, y también será importante mantener el stock de productos esenciales de nutrición, sin interrupción en el almacén. Y bueno, como les dije, fue una presentación muy rápida, fue muy en superficie por el tiempo, pero les presentamos aquí algunos recursos que les servirán. O sea que les invitamos a indagar un poco más sobre el tema y a ver estos recursos. Vemos, por ejemplo, aquí modelo de declaración para proteger la alimentación del lactante en emergencias. Hay un modelo de declaración que se puede adaptar. Aquí vemos una adaptación que se hizo en Honduras. También existen cuestionarios adaptables para llevar a cabo la evaluación rápida a nivel comunitario. Estos son cuestionarios, guía de observación, cuestionarios para madres o cuidadores y cuestionarios para personal que trabaja en población vulnerable. Eso se les puede compartir después del seminario. También hay recomendaciones y guías de consejería disponibles en español y también en otros idiomas. Que presento aquí y están disponibles en el enlace. Este documento es un documento de la OMS, es un capítulo modelo para libros de texto dirigidos a estudiantes de medicina y de otras ciencias de la salud, pero incluye información muy interesante sobre consejería en lactancia materna, pero también elementos importantes de alimentación complementaria. ¿Qué alimentos dar, cómo darlos, etcétera? Es un documento de 2009, pero que tiene información muy relevante, entonces, que se puede usar para capacitar al personal. Y bueno, aquí vemos también videos de capacitación para personal de salud, que son similares a los que ya presenté. La diferencia es que estos son para capacitar a la persona que va a apoyar a la madre y no videos directamente dirigidos a la madre. Entonces, con eso también se puede capacitar. Y también hay, videos para capacitar al personal de salud en cómo llevar a cabo consejería en alimentación complementaria, cómo apoyar a las madres y a las familias. En cuanto al apoyo a niños no amamantados, hay un documento emitido por GreenLAC sobre cómo minimizar los riesgos de alimentación con sucedáneos de leche materna y todas las consideraciones. ¿Qué hacer con las donaciones? Cómo hacer la adquisición, la distribución y cómo manejar el uso. Bueno, aquí está el lineamiento sobre el uso de micronutrientes en polvo. Son lineamientos de la OMS. Este es otro recurso. Es un manual más operativo dirigido a decidores políticos, formuladores de política, encargados de programación, ONGs. Y aquí se entra en detalle en todos los elementos todos los temas que presentamos hoy. Y está disponible en español. También está este otro documento que presenta consideraciones operacionales para el apoyo de niños menores de 2 años en entornos de tránsito, es decir, para apoyar a la población refugiada e migrante. Son lecciones aprendidas del contexto migratorio en Europa, que fueron desarrolladas en 2015 y que les será seguramente de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a la evaluación post-seminario. Bien, Geraldine, si puedes lanzar nuevamente, son las mismas preguntas. Repito, para las personas que tal vez hayan entrado un poco tarde, no importa, lo pueden llenar, no es individual, no vemos el nombre, tan solamente vemos el porcentaje. Les daré los 3 minutos.
Tenemos un par de segundos más. Hay una persona que dice que no le parece el cuestionario. Muy bien. Voy a cerrar ya el post-test. Sé que algunas personas todavía están respondiendo, pero en función de dar tiempo a las preguntas, voy a compartir los resultados y compararlos brevemente y comentarlos con los de inicio. La pregunta 1 dice: el personal de salud debería distribuir leche en polvo para combatir la desnutrición entre los niños y niñas migrantes y refugiados. En el pretest no hemos cambiado mucho, había 82% que decían que eso es falso y ahora en el post-test 84%. Lo reitero, de forma indiscriminada no debería distribuirse leche en polvo, de ninguna manera, por todas estas cosas que hemos mencionado que constituyen un riesgo, que más bien desalentan a la lactancia materna y por tanto pueden causar un aumento de mortalidad en vez de constituirse una ayuda. Entonces la respuesta correcta era que eso es falso. La lactancia inmediata significa amamantar en la primera hora de vida. Esto sabían el 59% en el pretest y ahora hemos subido al 70%. Lo repito, lactancia inmediata significa la primera hora de vida. No nos haremos los muy exquisitos con los primeros 15 minutos que a veces la mujer todavía está tal vez siendo suturrada o con algún otro tema, pero lo que cuenta es la primera hora de vida. Voy a la pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes puede ser una consecuencia de los sustitutos de leche materna? Esto habían identificado correctamente 90% en el pretest y ahora 96%. Como ustedes se dan cuenta, las otras respuestas eran todas falsas, ¿no? Una de las consecuencias de los sustitutos es la menor producción de leche materna, no mayor. La mayor anemia, porque el hierro que está dentro de las fórmulas no es tan buena para la absorción, más bien quita tiempo a la madre, la preparación de los sustitutos, y hay un mayor riesgo de desarrollar eczema infantil, que es una enfermedad de la piel, muchas veces en reacción a la proteína de leche de vaca. La pregunta 4, la consejería nutricional siempre es una interacción individual con comunicación de ida y vuelta. Esto habían respondido correctamente 74% al inicio y ahora 84%. Lo repito, el término consejería implica que es una interacción individual entre la que sería la consejera y la persona, muchas veces la madre, recibe esta consejería. Hay otras formas de hacer promoción, ¿no? Grupos de apoyo, grupos educacionales, mandar un mensaje o un video a una persona es una forma de comunicación, pero no lo llamamos consejería si no es individual y la persona tiene la posibilidad de hablar, contar qué es lo que le está pasando. Muy bien, ahora paso el micrófono a nuestra colega Geraldine para las preguntas, que ya hay muchas.
Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Caroline y Ivette, para sus presentaciones. Eran intensas, había mucha información y bueno, para que sepan, todos los que han preguntado van a recibir un email con el link de YouTube para ver esta video en pocos días y después también van a recibir un email donde mandaremos las presentaciones en PDF, así que no se preocupen. Ahora vamos a las preguntas, porque sí, como han visto, hay varias. Tengo varias personas que preguntaron cuáles son las recomendaciones si la madre tiene COVID, qué hace con el niño amamantado, qué se aconseja con la vacuna para las mujeres lactantes. Y después también tengo un grupo de preguntas sobre qué se recomienda con madres con VIH. Entonces, ¿puedo preguntar a Caroline? Ya. Vale. Voy a tratar, ya algunos ya les he escrito. El tema del, si la madre, si sabemos que la madre tiene COVID, no se recomienda la separación ni tampoco que deje de dar de lactar. En primera instancia se han hecho varios estudios para identificar el virus dentro de la leche materna de forma infecciosa y no se ha encontrado. O sea, al contrario, digamos, del VIH que vamos a hablar ahorita, el virus del COVID no se transmite a través de la leche, porque además tendría que ingresar al bebé a través del tracto intestinal. Obviamente, la madre puede infectar a su bebé por tocarlo, por estar estornudando, por estar tosiendo muy cerca del bebé. Entonces, sí se recomienda el uso de la máscara, o barbijo, tapaboca, como quieran llamarlo, durante la lactancia y una muy intensa higiene de manos. Aún así, es bastante posible que la madre le contagie a su bebé, pero el COVID en estos niños pequeños aparentemente no es muy, en la gran mayoría de los casos no es muy grave y más bien haríamos más daño quitarle la leche materna que comparado con el posible daño de una infección con COVID. Entonces, la recomendación en este momento es seguir dando de lactar. La otra era sobre el VIH, ¿no? La vacuna. Sí, la vacuna. La vacuna, ahí es muy claro, la madre puede recibir la vacuna y puede dar de lactar sin problema. Y el tercer tema era el VIH, ¿no? Las recomendaciones del VIH, los protocolos médicos varían en nuestros países en Latinoamérica. En algunos países recomiendan, si la madre, especialmente si la mamá es VIH positiva y no está con su medicamento, no se puede, que no sería recomendable que ella tenga, que esté dando de lactar. Pero el problema es qué le damos a este bebé. Si es que los sucedáneos de leche materna son factibles, accesibles, todo lo que estaba mencionando Ivette, entonces se le recomienda desde un inicio no lactar y más bien recibir sucedáneos. Pero si estas condiciones no son dadas, a veces es mejor recomendar que dé leche materna, pero en este caso sí exclusiva, absolutamente exclusiva, y después termina a los 6 meses cuando el bebé ya puede recibir otros alimentos. Lo peor que se puede hacer para el VIH es alimentación mixta, porque ahí estamos creando ciertos
podríamos decir, lastimaduras dentro del tracto intestinal, pequeños sangrados por la alimentación mixta, y a través de estos va a ingresar con más probabilidad el virus. Entonces, la alimentación mixta no se recomienda para bebés cuya madre tenga VIH. Muchas gracias, Carolina. Muy claro. Muy bien. Ahora tengo también un grupo de preguntas. Son, creo, 4 personas que, si me acuerdo bien, mientras Susana y José, había algunos más que preguntaron qué pasa en el caso de familias o de madres o de niños que andan, que se desplazan y que se encuentran aislados. ¿Cuáles son las consideraciones en términos de intervenciones cuando hay separación de familias? ¿Cómo se manejan los niños menores de 6 meses cuando están separados de sus madres por desastre, ¿no? Que sea muerte o desastre natural? Y también cuando hay niños un poquito más mayor de 6 meses, pero que están aislados y que deben de entrar en una institución. Entonces, Yvette, puede ser que tiene experiencia sobre intervenciones y colaboración con protección sobre este tema de separación, movimiento. Muchas gracias, Geraldine. Yo creo que aquí lo importante es justamente eso, trabajar con protección, identificar a esos niños, ¿no? Es decir, dónde están, dónde se encuentran, vienen solos, o sea, evaluar digamos, su condición, ¿no? Su situación. Y aquí sí sería importante el uso de sucedáneos de leche materna, dado que si la madre no está, si los niños están solos, separados, claro, los menores de 6 meses, ¿no? Ahí sí se necesitaría el uso de sucedáneos de leche materna. Aquí lo importante sería reunirse con los diferentes socios de nutrición a nivel del país y tomar una decisión, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los sucedáneos de leche materna que están disponibles, que son asequibles y que conlleven menos riesgo, ¿no? Se recomendaría el uso de fórmula infantil lista para el consumo. Vi una pregunta, alguien que preguntaba si se tiene que mezclar o diluir, y no, es simplemente, es como si fuera un botecito de fórmula infantil, eso, lista para el consumo, directamente para consumir. Yo creo que esa sería digamos, el producto más adecuado, pero habría que indagar sobre eso, sobre la situación, las condiciones y la mejor manera de llegar a ello, y claro, trabajar con los colegas de protección. Gracias, Yvette. Sí, es bastante importante, lo hemos visto todos, ¿no? Trabajamos en nuestra burbuja de nutrición y a veces pasamos de hablar con los colegas que están también en contacto con los niños que son nuestros beneficiarios. Así que sí, la comunicación con los otros departamentos y los otros colegas es muy, muy importante. A ver, tengo también, y eso lo ha tocado Yvette justo ahorita, una buena cantidad de preguntas sobre la lactancia materna, y capaz que Carolina nos puede ayudar, nos puede aconsejar. Hay mucha gente que se pregunta, pero ¿cómo se hace para relactar? ¿Cuánto tiempo una mujer se puede quedar sin lactancia y después relactar de nuevo? ¿Qué tipo de biberón o material se debe utilizar si hacemos una extracción de la leche materna y si damos a otros niños o a nuestro niño, pero más tarde? Entonces hay muchas preguntas alrededor de todo, es que lactancia, relactancia, y también cómo guardar de una manera sana la leche materna. Sí, gracias. He visto también muchas preguntas. Debo confesar, yo no soy consejera profesional en lactancia materna. Eso, la gente que maneja ese tema o sea, es una formación específica que va, normalmente los que hemos estudiado, ya sea
medicina o enfermería o nutrición, no lo hemos llevado con tanto detalle y es por eso que se ha creado, casi en todos los países hay personas que se especializan en ese tema. Lo que sí sé que en los recursos que les estaba mostrando Ivette, hay algunos que tocan ese tema de cómo hacer una relactancia. Cuando el bebé es muy chiquito, por ejemplo, yo conozco casos de mujeres que han adoptado un niño. Obviamente no tienen ni siquiera el proceso hormonal, ¿no es cierto?, de producir leche materna, pero logran porque la succión del niño o niña es tan fuerte que inicia de por sí ese proceso hormonal. Entonces, y mientras tanto, mayormente de lo que me cuentan, tardan unos 3 a 4 días hasta que se establezca un flujo, digamos, suficiente de leche materna. Y en esos días, o tal vez puede ser una semana, necesita el bebé obviamente recibir algo, ¿no? Porque todavía no sale nada. Entonces, esto se utilizan a veces como pequeñas sondas para que mientras que el bebé esté succionando, que no se frustre porque no sale nada de este pezón, pero ya está saliendo a través de esta pequeña sonda que se le ha colocado y donde está recibiendo ya sea un sucedáneo o mucho mejor una leche materna donada. Entonces, esto sería sobre el tema de relactación. Como les digo, es posible ya sea en una mujer que es la propia madre y ha dejado de lactar, como también en otra persona que no es la madre biológica de este bebé. Aquí vemos muchos ejemplos, por ejemplo, de abuelas, ¿no?, que ya han tenido sus hijos y digamos que por una pena pero la madre haya fallecido y es la abuela que sí le está dando el pecho y lo está criando a este bebé, pero también puede ser otra mujer. Sobre el tema de conservar la leche, si se exprime la leche y se le da en otro momento, sí es evidentemente importante tener refrigeración, ¿no? La leche es un cultivo tan rico, es muy bueno para el bebé, pero lastimosamente también es muy bueno para las bacterias. Entonces, sí hay que refrigerarla. Los tiempos y todo eso lo van a encontrar en esos recursos. O sea, porque se manejan ciertos tiempos que tampoco la puedes refrigerar más de un cierto tiempo establecido y la temperatura, etcétera. No voy a entrar en todos esos detalles. ¿Había algo más? No, ha cubierto las preguntas, el grupo de preguntas, gracias. Entonces sí, es verdad, se puede relactar, aunque no una mujer no tiene un niño ya o que una mujer no ha tenido niños. Entonces es muy interesante pensar en esto. Yo estuve trabajando en Filipinas donde tienen grupos de abuelas que hacen esto voluntariamente para la comunidad. Así que sí suele pasar y funciona. A ver, otra pregunta sobre la evaluación rápida que Ivette mencionó en una slide sobre los indicadores de base. ¿Qué se colecta claramente como información? Se colecta información complicada, se miran niños, preguntamos para signos clínicos o son cosas más sencillas. Y si tiene también documentos como template para esas evaluaciones. Sí, muchas gracias, Geraldine. Es muy buena pregunta. Sí tenemos templates, de hecho son tres cuestionarios. Una es un cuestionario para indagar sobre la situación con madres o, bueno, cuidadores, con personal que trabaje en emergencia y también una guía, digamos, de observación, ¿no? Para que la persona que la use o el personal que la use pueda ir
puede hacer una evaluación de la situación enfocándose en elementos específicos. Se enfoca sobre todo en, no se enfoca en evaluar el estado nutricional de los niños, ¿no? Sino en evaluar cuáles son las condiciones. Yo creo que lo más importante es, uno, ¿cuántos niños menores de 2 años hay? Simplemente con la existencia de niños menores de 2 años, o menores de 5, ya se sabe que hay un riesgo. Porque en una emergencia, dados los diferentes factores, van a influir en el estado nutricional del niño, ¿no? Entonces aquí la idea es prevenir la desnutrición, pero hay que ver eso. ¿Dónde están los niños? Ver cuáles son sus prácticas de alimentación, es decir, cuántos son menores de 6 meses, cuántos son menores de 2 años, reciben fórmula infantil, qué tipo de fórmula. Y también ver todo el tema relacionado con alimentación complementaria. ¿Hay disponibilidad de alimentos suficientemente diversificados? ¿Hay material para preparar alimentos, para alimentar? Y lo mismo también para el uso de fórmula infantil, ¿no? Es decir, hay biberones, o se puede usar, o hay posibilidad de usar tacitas, y ver también todo el contexto de higiene, ¿no? Se puede también evaluar los signos de peligro, por ejemplo. Si se reportan muertes de niños menores de 6 meses o niños menores de 2 años, eso ya es una alerta, que la situación está ya bastante mal y hay que actuar, ¿no? Entonces, eso es más un tipo de evaluación rápida que evalúa más el contexto en el que viven los niños y, bueno, dónde están, quiénes son y cuántos son sobre todo. Y entonces les estaremos compartiendo los templates. Perfecto. Muchas gracias. Y ahora nos queda solo 2 minutos, entonces disculpen que no vamos a poder cubrir todas las preguntas porque sí que hay muy buenas. Entonces, en 2 minutos hay hay muchas preguntas sobre el PLOMP2, el LNS, los micronutrientes, y son preguntas realmente alrededor de cuánto, para qué edad, hasta cuándo, si se pueden mezclar, qué frecuencia, cómo se hace el seguimiento. Y yo veo todas esas preguntas alrededor de, ¿hay protocolos o no? Entonces, si usted conoce la existencia de protocolos internacionales o en cada país, o cómo la gente que está con nosotros ahora puede acceder a las recomendaciones oficiales para utilizar los complementarios alimentarios, PLOMP2 o LNS, o macronutrientes. Gracias, Geraldine. Yo creo que el primer punto, lo importante es ver cuáles son los protocolos vigentes a nivel del país, ¿no? Si hay protocolos para distribución de micronutrientes en polvo, si sí, cuáles son, y ver qué es lo que se recomienda, qué es lo que recomiendan las autoridades sanitarias. En el caso de que no haya protocolos, hay lineamientos de la OMS, por ejemplo, lineamientos del uso de micronutrientes que también están en la presentación. En cuanto al PLOMP2, lo que se hizo fue más, no había un protocolo como tal, sino que se vio como un producto, como una oportunidad para prevenir la desnutrición en los niños caminantes. Entonces, en el contexto de la emergencia por flujos migratorios provenientes de Venezuela, Ecuador lo usó. Podemos ver si ellos tienen un protocolo, pero la idea es dar uno por día, un sobrecito por día, idealmente dividido en 3 raciones, ¿no? Como más o menos como si fueran 3 comidas. Eso, y podemos compartir lo que tengamos al respecto. Perfecto. Muchas gracias, Ivette. Así concluyemos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Gracias a todos por su participación y sus preguntas, que estaban muy interesantes. Y dejo la palabra ahora a Ivette para que concluya esta sesión, este seminario. Bueno, sí, muchas gracias por su participación y también por todas sus preguntas. Lo que podemos ver es ver cuáles preguntas no fueron respondidas y ver si al final
digamos, de esta serie de seminarios podemos abordar esas preguntas, ¿no? Dándoles más recursos, más herramientas, porque sí son temas muy importantes que hay que ver cómo implementar a nivel de país, del contexto. Y bueno, les recomiendo bueno, discutir todos estos temas a nivel del país para que tomen decisiones apropiadas según el contexto, según su contexto, ya que esta información fue, digamos, general para todos los países de la región. Eso es todo, muchas gracias y bueno, los esperamos en el próximo seminario, la próxima semana. Y también quisiera pedirles si pueden llenar la evaluación de este seminario para ver cómo podemos mejorar otros seminarios como este. Caroline, ¿tienes algo que decir? No, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. No se olviden llenar su encuesta de salida. Muchas gracias.